Cuando Vladimir Lenin murió en 1924, dejó un vacío de poder dentro del Partido Comunista que nadie sabía exactamente cómo llenar. No existía un sucesor claro, y aunque el sistema soviético teóricamente funcionaba de forma colectiva, en la práctica se abrió una lucha interna por el control. En ese momento, Iósif Stalin no era la figura más destacada. De hecho, otros líderes como León Trotsky contaban con mucho más prestigio, especialmente por su papel en la revolución y en la guerra civil, donde había sido clave en la organización del Ejército Rojo. Sin embargo, Stalin ocupaba un puesto aparentemente secundario pero decisivo: secretario general del partido. A simple vista, parecía un cargo burocrático, casi administrativo, pero en la práctica le daba acceso directo a los mecanismos internos del poder. Controlaba los nombramientos, los ascensos y la composición de los órganos del partido. Esto le permitía influir en quién tomaba decisiones y quién no, mientras otros dirigentes centraban sus esfuerzos en debates ideológicos, como la expansión de la revolución o el modelo económico. Stalin actuaba en un terreno mucho más discreto. Fue construyendo, poco a poco, una red de apoyos basada en la lealtad personal. El caso más significativo fue el de Trotsky. Primero fue apartado de los centros de poder, después expulsado del partido y finalmente obligado a abandonar el país. Años más tarde, en 1940, sería asesinado en México, cerrando definitivamente cualquier posibilidad de retorno. Cuando terminó este proceso, Stalin había logrado algo que pocos esperaban al inicio: pasar de ser un dirigente secundario a convertirse en el líder indiscutible del país. A finales de los años 20, Iósif Stalin ya había eliminado prácticamente toda oposición dentro del partido. Sus principales rivales estaban fuera del juego político, y las estructuras internas respondían cada vez más a su autoridad. Pero asegurar el poder político no era suficiente. El siguiente paso fue aún más ambicioso: transformar por completo la economía de la Unión Soviética. Su objetivo era claro: convertir al país en una potencia industrial en el menor tiempo posible. Stalin estaba convencido de que la Unión Soviética debía modernizarse rápidamente o quedaría atrás frente a otras potencias. Para lograrlo, impulsó los llamados planes quinquenales, programas estatales que fijaban objetivos de producción extremadamente altos en sectores clave como el acero, el carbón o la energía. La economía dejó de estar guiada por mecanismos de mercado y pasó a depender casi por completo de la planificación central. Los resultados, al menos en términos industriales, fueron visibles. La industria pesada creció de forma acelerada. Se levantaron fábricas gigantescas, se construyeron presas y surgieron nuevas ciudades en regiones hasta entonces poco desarrolladas. El país comenzó a transformarse a un ritmo difícil de imaginar. Sin embargo, este crecimiento tuvo un coste enorme. La colectivización forzosa del campo provocó una fuerte resistencia entre los campesinos, especialmente entre los llamados kulaks, considerados enemigos del sistema. Millones de personas fueron desplazadas, deportadas o desposeídas de sus tierras. A esto se sumaron graves crisis alimentarias, como la hambruna que afectó a varias regiones a comienzos de los años 30, con consecuencias devastadoras para la población. Así, mientras la Unión Soviética avanzaba hacia la industrialización, lo hacía a través de un proceso marcado por la coerción, el control estatal y un alto coste humano. La consolidación del poder de Stalin no solo fue política, también fue económica y profundamente transformadora para toda la sociedad soviética. A mediados de los años 30, el poder de Iósif Stalin era prácticamente absoluto. Las estructuras del partido, el Estado y los órganos de seguridad estaban alineados con su autoridad. Sin embargo, lejos de estabilizarse, el régimen entró en una nueva fase: la del miedo sistemático como herramienta de gobierno. Entre 1934 y 1939 se desarrolló lo que hoy se conoce como el Gran Terror, una campaña de represión política a gran escala que afectó a todos los niveles de la sociedad soviética. El detonante suele situarse en el asesinato de Sergei Kirov, un dirigente del partido cuya muerte fue utilizada para justificar una intensificación de las purgas. A partir de ese momento, el aparato represivo, especialmente la policía política, amplió su alcance de forma drástica.
Uno de los elementos más característicos de este periodo fueron los llamados juicios de Moscú, procesos públicos en los que antiguos dirigentes eran acusados de conspiraciones, traición o sabotaje. Las confesiones, obtenidas en muchos casos bajo presión, servían para construir una narrativa de amenazas internas constantes. Paralelamente, los órganos de seguridad del Estado, especialmente la NKVD, llevaron a cabo detenciones masivas basadas en cuotas y sospechas generalizadas. Bastaba una denuncia, una relación personal, o simplemente caer bajo sospecha para ser arrestado. Miles de personas fueron condenadas. Muchos acabaron ejecutados tras procesos sumarios. Otros fueron enviados a los campos de trabajo forzado del sistema Gulag, una extensa red de colonias penales distribuidas por regiones remotas como Siberia o el Ártico. Estos campos no solo cumplían una función represiva, sino también económica. Los prisioneros eran utilizados como mano de obra en la construcción de infraestructuras, la explotación minera o la tala de bosques en condiciones extremas, con escasez de alimentos, temperaturas muy bajas y jornadas de trabajo extenuantes. La supervivencia en muchos de estos lugares era extremadamente difícil. La lógica del sistema era clara: nadie estaba a salvo. La incertidumbre y la desconfianza se extendieron incluso dentro de las estructuras del poder. Paralelamente al terror, Iósif Stalin construyó una imagen cuidadosamente diseñada de sí mismo, destinada a reforzar su autoridad en todos los ámbitos de la sociedad. Se desarrolló un culto a la personalidad sin precedentes. Su figura aparecía de forma constante en carteles, libros, discursos y medios de comunicación, siempre asociada a logros, avances y victorias del Estado. Era presentado como un líder infalible, un estratega brillante y casi una figura paternal para el pueblo soviético. Se le atribuían éxitos colectivos como si fueran decisiones individuales, reforzando la idea de que el progreso del país dependía directamente de su liderazgo. La historia fue reescrita para consolidar esta imagen. Su papel en la revolución fue amplificado, mientras que figuras clave como León Trotsky eran progresivamente eliminadas de fotografías, libros y relatos oficiales. El pasado se adaptaba a las necesidades del presente. El sistema educativo, la prensa y la cultura popular participaron activamente en este proceso. Desde la infancia, los ciudadanos crecían expuestos a una imagen idealizada del líder, lo que contribuía a normalizar su autoridad. El control de la información era prácticamente total. No solo se censuraban las críticas, sino que se moldeaba activamente la percepción de la realidad. De este modo, la imagen de Stalin no era solo propaganda en el sentido tradicional. Era una herramienta de poder que reforzaba el control político, legitimaba sus decisiones y dificultaba cualquier forma de cuestionamiento dentro de la sociedad soviética. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, Iósif Stalin había logrado algo que pocos líderes en la historia han conseguido: el control prácticamente absoluto sobre un país gigantesco como la Unión Soviética. El partido, el Estado y los órganos de seguridad respondían a su autoridad. La economía estaba centralizada, la oposición había sido eliminada y la sociedad vivía bajo un sistema de control constante. Desde fuera, podía parecer una estructura sólida, incluso impenetrable, pero ese poder no surgió de forma repentina. Fue el resultado de años de decisiones calculadas, la eliminación sistemática de rivales, el control férreo del partido, la transformación radical de la economía y el uso combinado de propaganda y miedo como herramientas de gobierno. Stalin había convertido a la Unión Soviética en una potencia industrial capaz de competir a nivel global. Sin embargo, ese avance tuvo un coste humano enorme, cuyas consecuencias siguen siendo objeto de debate. Y, al mismo tiempo, ese mismo sistema ocultaba debilidades profundas. Las purgas habían debilitado al ejército, eliminando a muchos de sus mandos más experimentados. El clima de miedo había reducido la iniciativa individual, haciendo que incluso dentro del aparato del Estado predominara la cautela. Y, pese a la industrialización, el país aún presentaba carencias en coordinación, logística y preparación militar. Todo ese entramado de poder estaba a punto de ser puesto a prueba. Por primera vez, no en el interior del sistema, sino frente a un enemigo externo. Un conflicto que no solo mediría la fuerza de la Unión Soviética,
sino también la solidez real del régimen construido por Stalin. Pero eso, lo veremos en el próximo episodio. Si el video te gustó, dale me gusta y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.